Hola, bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenidos a este episodio especial de Muchos Psicopocólogos. El día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones próximas. Por eso es que ven que el título es Elecciones 2021. ¿Qué queremos para el Perú? El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre qué es lo que estamos buscando, qué queremos, cómo tener este voto, digamos, de la mejor manera. Así que ahí los chicos nos van a dar información de cómo se está dando la situación actualmente. Bienvenidos, que disfruten la transmisión de hoy. Te invitamos a que igual si quieres participar activamente, puedes dejarnos en los comentarios tus opiniones o si también tienes información complementaria. Así que bienvenidos todos. Muchas gracias, Adriana. Bueno, hoy día vamos a hablar de muchas cosas, no necesariamente desde el punto de vista de la psicología. Por ahí, por nuestra propia visión del mundo, vamos a posiblemente lanzar algunos comentarios que tienen una base de pensamiento desde la psicología, ¿no? Cómo nosotros estructuramos las cosas y cómo sacamos conclusiones. Y por supuesto es una forma en que nosotros buscamos aportar a que ustedes tomen sus propias decisiones. Bueno, vamos a ir con un preámbulo sobre qué tan involucrados estamos los peruanos con el proceso electoral. Y para esto hemos traído unas cifras del Instituto de Estudios Peruanos que vamos a mostrar ahorita en pantalla, que es nuestro primer gráfico, que es el interés en la campaña electoral. Esto nos muestra, ya debe estar en pantalla, nos muestra que 46% de los peruanos declaran estar interesados en la contienda electoral o en la campaña electoral de este año. Es interesante porque no llega ni a la mitad. A estas alturas ya deberíamos estar considerando de una manera más detallada, más involucrada sobre nuestro voto. Sin embargo, hay otras cosas que están cobrando nuestra atención. También parece que ha sido una estrategia exitosa para los candidatos no hacer gran bulla, como le sucedió a Castañeda, por ejemplo, siendo el mudo, ¿no? Entonces, por ahí también puede haber una posible respuesta. Pero algo que nos llama la atención sobre este involucramiento o interés en la campaña electoral es quiénes están interesados y quiénes no, que también lo vemos en el mismo gráfico, que nos muestra en cuadraditos rojos, que son las diferencias significativas, todo estimado por el IEP, que los más interesados en la campaña electoral actual son los niveles más altos, el A y el B, y también los más jóvenes, las personas que están en el rango de edades de 18 a 24 años. Mientras que los que están menos interesados en la campaña son los del nivel C, que son la clase media o la clase que está en el medio, y los niveles D y E. También los segmentos mayores, pero no necesariamente los más viejos de toda la sociedad o de los adultos, sino desde los 25 años en adelante. Entonces, bueno, por supuesto hay una gradualidad. Los mayores a 40 están menos interesados, pero ambos forman un grupo de 25 a 39 y de 40 más forman un grupo con no mucho interés. Bueno, ya podemos salir de la gráfica y esto nos lleva a una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Eh, Puede ser que los niveles más altos estén más interesados en la campaña política porque pensándolo desde la pirámide de necesidades de Maslow, no están tan preocupados por el día a día en la cuarentena, entonces al satisfacer sus necesidades más básicas están pudiendo, o tener aseguradas sus necesidades más básicas, un trabajo seguro y otras condiciones favorables, pueden permitirse pensar más en ese tipo de situaciones, revisar más información. También los jóvenes, que pueden ser dos cosas, o bueno, entre muchas, ¿no? Que se hayan involucrado más a partir de las marchas de noviembre pasado y también que cuenten con más tiempo libre, menos presiones, para poder involucrarse en ese tipo de actividades. Entonces, hay un gran reto. ¿Cómo hacemos con esta gran masa de población
que son los niveles C, D, E, y las personas mayores de edades, a involucrarse más, porque sí o sí vamos a tener que votar, sí o sí va a haber una elección y vamos a tener nuevo presidente, nuevo congresista. Entonces, creemos de que generar diálogos, nosotros somos psicólogos, pero igual somos electores, somos votantes. Entonces, generar espacios desde distintas fronteras que normalmente no se toca es una forma de comenzar a mover esta rueda. Entonces, el episodio de hoy responde justamente a eso, a movilizar o ayudar a movilizar esta masa que no se está moviendo en torno a las elecciones de este año. Bueno, la primera sección que tenemos en este episodio gira alrededor de qué sabemos, de qué hemos aprendido y qué debemos aprender sobre, sobre los candidatos, los partidos y todo lo que concierne a una decisión. Entonces, muchachos, ¿qué nos dicen sobre esta primera parte? Sobre qué debemos haber aprendido o tomar en consideración para hacer un buen voto. Bueno, yo tengo ahí justo un top 3 de frases nefastas que no deberíamos repetir cuando hablamos de política, ¿no? Los voy a mencionar al toque, ¿ya? El puesto 3 es una frase que he escuchado mucho que es, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, cuando lo aplican a la política. Cuando es un partido conocido, que tiene historia, entonces dicen, no, mejor ellos porque ya se les conoce, podrán ser malos, podrán ser rateros, podrán ser esto, el otro, pero ya se les conoce. Entonces aplicar un dicho o un refrán de ese tipo a la política pues es totalmente absurdo, ¿no? Porque no podemos simplemente dejarlo prácticamente en manos del azar o ponernos en... ¿Me escuchan? Sí. O simplemente poner nuestro país en manos de personas que sabemos que tienen un actuar delictivo, porque así es, son delincuentes. Otra frasecita, el puesto 2, vendría a ser la del mal menor, ¿no? Cuando estamos en elecciones y tú quieres votar por el postulante que tiene 0,8% y no sé, a mí me pasó, ¿no? Keiko estaba con 40% y no quería que gane Keiko y en algún momento voté por una opción que no quería, pero dije, bueno, para sumar de a poquitos y que no gane ella, ¿no? Entonces eso del mal menor es otra de las frasecitas que muchos escuchan cuando estamos en temas de elecciones y que pasa a ser una frase que rige nuestro actuar político. Y el primer puesto, que es la peor de Alberto, las peores... ahí te quiero Dime. complementar algo, disculpa. En el tema del mal menor, suele llevarse a la segunda vuelta, ¿no? Pero desde Ujú. la primera vuelta deberíamos tener un pensamiento estratégico, que es decir, porque al final nos vamos al mal menor porque no hemos ayudado a que una opción no Exacto, mala llegue a segunda vuelta. exacto. Entonces, claro, decimos como que la primera voto con el corazón y la segunda voto tapándome la nariz. Y, y no es estratégico. O sea, podrá ser muy romántico, podrá ser muy bonito, muy afín con las pasiones, pero no es estratégico. Entonces, No, también tenemos una capacidad de agencia para evitar llegar a ese escenario. Entonces, quería claro. aportar en Sí, ese está bien, punto. está bien. Y, no, y para complementar eso también ahí juega un gran papel las agencias de encuestas, ¿no? Cuando nos plantean este panorama en el que tu candidato, a veces estando antes de un año de las elecciones, ya están planteando tal candidato ya está con un 40 o 30% de intención de voto y tú dices, caramba, ya de una manera u otra te sientes, y lo voy a decir de una manera muy personal, no es que así lo piense todo el mundo, pero yo siento que hay un tema de, me siento obligado a que para que no salgan estos delincuentes tenga que votar por esta opción, porque a mi saber está ya certificado que esas personas proceden de una manera ya muy delictiva y no quiero que salgan ellos, ¿no? Y me siento en la obligación prácticamente de hacer lo posible para que no lleguen al poder. Un poco se complementa con lo que comento. Y bueno, y el puesto 1, no me cortaste, el punto 1. La frase así de las frases más Ay, sí, sí, nefastas sí. que hay cuando hablamos de política es el roba pero hace obra, ¿no? Justificamos que un alcalde o una autoridad robe al país, o sea, cometa delitos
se sepa que comete los delitos, todos, o sea, es como Juanito Alimaña, ¿no? Todos lo comentan, pero nadie lo delata. Pero a pesar de eso, como hace obra, ya está justificado, ¿no? Es como que si trabajas puedes robar, y es algo que también pues deberíamos empezar a trabajar para quitarnos eso de la cabeza, porque pasa de ser a una frase incongruente a hacer algo que ya nos maneja, que nos dirige, se establece como algo real a lo que debemos hacerle caso y que de una manera u otra maneja nuestra política. Si tú te pones a conversar con algunas personas sobre estos temas, yo te aseguro que alguna va a saltar con, sí, pero todos roban, pues, mejor uno que al menos trabaje. Entonces ya hemos llegado a un nivel de desesperanza, de ya prácticamente rendirnos ante la Indefensión. situación, que claro, indefensión total. Entonces es como que salgas a la calle y dejes tus cosas en el suelo porque sabes que te van a robar y para que mejor no te acuchillen, mejor las dejo ahí porque igual me van a robar. Mejor las dejo yo solito en el suelo. Entonces estamos llegando a niveles absurdos, ¿no? Y es una frase que se ha repetido de una manera consistente, ¿ah? Entonces es eso, ¿no? Sí, ha tenido altos y bajos, ¿no? Asociado principalmente a Castañeda. Sí, por supuesto. Y ahí hay, creo que dos componentes interesantes de distinguir. Por un lado está esta necesidad de tangibilizar. Por ejemplo, las soluciones al tráfico se esperan que sean más bypasses, más infraestructura, más inversión, y probablemente aporte, pero lo más importante, y está bastante estudiado, es nuestra cultura de tránsito, que es inmaterial, que probablemente no vayamos a cortar un listón para, para verlo y, y no está probablemente valorándose en su verdadera magnitud. Lima tiene una densidad de automotriz bastante baja a comparación de otras grandes ciudades, pero tenemos un peor tráfico. Y esto se corresponde principalmente a la cultura, ¿no? La infraestructura, por supuesto, también es caótica, no ayuda mucho. Sin embargo, la cultura es un factor muy importante que no se está dimensionando y debería, ¿no? Entonces, aquí también hay un tema de tangibilizar. Lamentablemente, hay un sesgo ahí que tenemos que trabajar en los electores para que comiencen a ponderar de una manera distinta ese tipo de acciones, ¿no? También otra cosa que se asocia al roba pero hace obra es que las personas, esto también ha sido bastante estudiado, que muchas personas, sobre todo en los niveles más informales o en los sectores más informales, no sienten que le estén robando a ellos, sienten que lo roban al Estado. Y el Estado tiene sus arcas que están desconectadas de mí porque no pago impuestos, o sea, alguien me pagará. Sin embargo, si vemos bien la estructura tributaria, de dónde viene el dinero de las arcas del Estado, del Tesoro Público, nos han vendido el cuento de que la mayor parte viene de las empresas, que es parcialmente cierto. Viene de las empresas, pero no porque las empresas aporten más desde sus obligaciones, sino la gran mayoría, yo también me sorprendí cuando revisé los datos directamente, la gran parte es el IGB. El IGB, que por supuesto las empresas son las encargadas de transmitirlos de los consumidores o ciudadanos a las arcas, es un volumen muy importante, más importante que lo que aportan las mineras, que usualmente te dicen, si es que no hay minera, no hay colegio, es parcialmente cierto. Entonces, cuando están robando, sí es a nosotros, pareciera. Muchos piensan que no, pero sí. Entonces es importante darle ese tipo de información a las personas para que sientan como propio esta parte negativa, ¿no? De la fórmula. Porque es como que yo me quedo con lo bueno y bueno, y lo malo se me enchufa a alguien más. Y esto no es así. Eh, También es importante aquí ver que el roba mm, tiene que ser suficientemente sancionado, ¿no? Porque también en el país hay mucho
el robo que no es sancionado termina revistiéndose de viveza, de astucia, y no como algo censurable, ¿no? Entonces, también es importante que el que roba sea sancionado, porque si no se le está dando un mensaje ambiguo a la población y probablemente ahí también hay una fuente de relativización del robo. Entonces, sí, todos estos refranes ocultan mucho detrás y qué bonito que los tengamos espacio de analizarlos. No sé ustedes eh, qué se les ha activado con estos refranes o con estos datos. Sí, sí, yo creo que igual como lo que estaban comentando ustedes, ¿no? Eh, este tema también, tomando un poco lo que decía Alberto, de que se generaliza mucho, ¿no? O sea, se toma como que por tradición tal partido es bueno, que tal persona hizo en tal momento y se rememora mucho el pasado, más no se aterriza en cómo está ese partido, cómo está funcionando esos políticos en la actualidad, ¿no? Porque es como pretender de que, claro, generalizo de que porque así fue en un tiempo pasado, va a ser en el tiempo futuro cuando los hechos me dan objetivamente que eso no está pasando de esa manera, ¿no? Y otro lado, que es lo que justo mencionaba Manuel, este tema de que muchos ven como que, bueno, a mí no me va a afectar y si roba no pasa nada conmigo, que es justamente algo que mencionábamos en un capítulo anterior, ¿no? No pensar en el colectivo, ¿no? Es como que pienso en que, ya, si va a haber, entonces a mí no me va a afectar, pero si queremos construir algo a nivel país, pues se tiene que pensar en cómo va a beneficiar a todos, ¿no? A todos los sectores, a todos los estratos, no solamente en que, si para mí sí va a haber, y bueno, los demás como que, ¿no? Que quede lo mismo. Entonces, creo que es este lado y también de este tema con las obras, que justo lo que mencionaba Manuel, ¿no? Es ese trabajo de ver, oye, ¿qué estás implementando para aportar a la cultura? No para decirme qué cosas materiales vas a hacer, porque como dice Manu, o sea, de nada sirve de que me hagan una avenida nueva si no vas a trabajar con el tema de tráfico, si tampoco vas a concientizar el tema de peatones, si tampoco vas a trabajar en ese tema de lo que es lo vial, ¿no? Igual en los distintos sectores, ¿no? O sea, si no hay esta concientización hacia el pueblo, hacia los ciudadanos, van a haber muchos proyectos que, como lo que ha ido pasando, no van a tener resultado, no van a tener el impacto, tampoco van a tener los resultados que se está esperando. Entonces, es ahí donde a evaluar las propuestas que estás proponiendo, no solamente en cosas que vas a hacer, de estructuras, de infraestructuras, etcétera, sino qué proyectos estás implementando, de qué estudios te estás avalando, ¿no? O sea, estás invirtiendo también en eso porque tienes que conocer a tu sociedad peruana, de cómo le estás tomando para saber también qué cosas vas a empezar a implementar para que eso tenga ese cambio que a veces muchos prometen y que realmente en el tiempo y en el periodo que toca su rol como presidentes o todo esto, no se cumple, ¿no? Porque ahí es donde viene uno de chequear qué tan realista está siendo los compromisos que está poniendo un partido. Porque muchos dicen mucho y el que mucho abarca poco aprieta, dicen, tomó el refrán, porque a veces vale más que te prometan una lista corta de cosas que realmente van a ser en el tiempo realizables, realistas, a que te vendan un montón y que no tengan una buena estructura, no hay un plan real para poder realizarlo y que tampoco estén considerando un presupuesto realista para poder cumplirlo. Tal cual. Tal cual. Ujú. De hecho, esto del pasado, más vale malo conocido que malo por conocer, toman matices muy curiosos dentro de las elecciones y los candidatos que hay disponibles. Porque en la última encuesta del IEP, de intención de voto, sale un análisis, ¿no? Que vamos a ver en un ratito, un cuadrito, pero se mencionan entre los candidatos favoritos, o el favorito de cada uno, cuáles son las razones detrás de la intención de ese voto, ¿no? Y los únicos que salen beneficiados con el partido al que pertenecen son Johnny Lescano, Acción Popular. Sin embargo, sabemos de que 90 y tanto por ciento de la población estuvo en contra de toda esta situación de Benigno.
Entonces es como que un saldo que le queda a Acción Popular porque las personas, teniendo tanta información de tantos partidos políticos que hay veintitantos activos, es difícil trazar la historia, ¿no? Entonces, el tema de los partidos, y esto es más vale malo conocido que malo por conocer, es una especie de atajo ante tanta incertidumbre y tanto riesgo potencial. Optamos por esto, ¿no? Porque lo demás no solamente es desconocido, sino que no me voy a dar el trabajo de evaluar si es que son buenos o malos. Eso. Entonces, increíble, ¿no? La Acción Popular que está, o sea, debería estar bastante castigado para ello el escándalo le suma a esto. Y otro dato curioso es que Julio Guzmán también es otro que está beneficiado con intención de voto justificado por su partido, incluso más que Johnny Lejano. Entonces, es curioso, ¿no? El mismo atributo, pero uno es muy antiguo y el otro es muy nuevo. Otra persona que está beneficiada del pasado es Keiko, que su principal atributo valorado entre sus electores es su padre, que es 25% de ellos, declara que votaría por ella por su padre. Entonces, nuevamente hay una especie de, de ilusión de que no sé, el estilo de liderazgos es heredado, entonces es como que medio fantasioso, ¿no? Porque que tu padre sea una forma no garantiza que tú lo vayas a hacer. Es un pensamiento bastante medieval, ¿no? Que el rey le sucede el trono, la corona a su hijo, porque, bueno, hay un tema ahí místico detrás, ¿no? Casi, casi divino. Entonces, Bueno, y el hijo también tiene fue que uno de ser los igual que el peores padre. reyes que hemos tenido, ¿ah? Ya, pero a lo que, sí, no estoy diciendo que, Para no empeorar, estoy digo, para diciéndolo en empeorar. sentido positivo, es más. Sí, sí, no, el sistema de Reyes es nefasto y agarra a la gente de tonta, por supuesto. Pero no estoy diciéndolo con un tono positivo, todo lo contrario. No, Pero sí, este entiendo. pensamiento, ¿no? De que porque el padre fue así, la hija le corresponde por derecho de nacimiento, de línea de sucesión, es como que es muy raro esto. Y viendo un poco los estilos, no han sido muy homogéneos, ¿no? Como eh, ah, fue el estilo del padre y cómo ha sido el estilo de Keiko, que de hecho ha sido bastante variopinta, ¿no? Ha cambiado tantas veces en el tiempo con posturas tan diversas sobre temas muy delicados, que en verdad no se corresponde tanto con los hechos, sino más bien con una ilusión. Pero bueno, como el tiempo va avanzando, creo que podemos ir al segundo punto o segunda sección de nuestra agenda, que es cómo es el Perú que queremos. Aquí nosotros hemos desarrollado algunos análisis y como hay tanta información, creemos que es importante generar herramientas que simplifiquen o resuman todo lo que ha sucedido y hemos desarrollado algunos cuadros. Aquí vamos a mostrarle uno que es particularmente interesante, eh, que es la postura que han tenido los partidos existentes sobre el golpe que hubo en noviembre, ¿no? Donde se destituyó a Vizcarra y Merino entró, que lo vamos a ver ahora en pantalla. En este cuadro hemos dividido 5 grupos según sus declaraciones y sus acciones. Eh, y tenemos en el lado izquierdo quienes votaron a favor del golpe, que significa que son partidos que tuvieron congresistas dentro en el momento que hubo este golpe y votaron a favor enteramente o principalmente a favor, que son Acción Popular, Partido de Merino, Frente Amplio, Alianza por Progreso, FREPAP, Fuerza Popular, Podemos, y el otro que tiene la chica, que la verdad siempre me olvido. Luego tenemos en una segunda columna, que son los que respaldan al golpe, que son partidos que no tuvieron votos, porque no tenían congresistas, pero cuando se les ha preguntado han estado a favor. Entonces ahí tenemos
de Restauración Nacional, no, ¿cómo es? Renovación Popular, siempre me olvido, el de López Aliaga. Avanza País, donde está Hernando de Soto, el PPC y Perú Patria Segura. Estos cuatro dicen que no fue golpe, que fue legítimo y ya. Entonces, en estos dos primeros grupos tenemos gente que o votó o hubiera votado a favor de este golpe. En un tercer grupo tenemos a los indecisos o arrepentidos, que por un lado está Somos Perú, que votó a favor, sin embargo, luego expulsaron a estos congresistas que tuvieron este voto, y bueno, trataron de limpiarse la mano, pero ¿qué está pasando en el partido? ¿No? Lo hacemos pues en un terreno tibio en medio. Y también el partido de Forsyth que está ahí, eh, que un día el mismo Forsyth dice una cosa, luego otra, entonces hacemos pues en ese terreno intermedio. Luego, entonces en estos tres primeros bloques tenemos partidos que han estado eh, o completamente o parcialmente a favor del golpe, y si a ti no te pareció que el golpe fuera una medida correcta, probablemente deberías pensarlo dos veces antes de considerar votar por alguno de esos partidos que están en estas tres primeras columnas. Luego están los partidos que han estado en contra del golpe. Los que rechazaron, pero sin congresistas, sin votos, fueron, porque no tuvieron congresistas en curules en ese momento, fueron Juntos por el Perú, el partido de nacionalista de Llanta y el RUNA, que es un partido bastante pequeño, del que no se habla mucho. Y los que votaron frente al golpe, porque sí tenían congresistas, enteramente votaron en bloque en contra del golpe, fue el Partido Morado. Entonces vemos de que hay formas, ¿no? de resumir esto, pero probablemente mientras no sea una ayuda visual, dificulte el recordarlo. Entonces nosotros vamos a los cuadros, hemos generado varios cuadros que vamos a ir soltando a lo largo de la semana. Vamos a difundirlo porque creemos que puede ser una ayuda para sintetizar la actitud que tenemos frente a los partidos, ¿no? Porque son muchos y eso puede distorsionar algunas percepciones. Otros puntos que creo que deberíamos revisar aquí sobre cómo es el Perú que queremos debería ser referente a los intereses y problemas. Entonces, aquí hay mucho que hablar, así que chicos, por favor, coméntenos cómo ven este segundo punto. ¿De qué queremos? ¿Cómo es el Perú que queremos? ¿Cómo es el Perú que queremos? Bueno, respecto a eso, ahí yo tendría el comentario de que, claro, como tú dices, los intereses y todo ello, es tener la claridad también que estamos buscando para el país, ¿no? O sea, si yo quiero un Perú, no sé, más unido, más próspero, más ecológico, etcétera, lo que sea intereses de cada quien, es como tenerlo bien presente para que a la hora que uno revise las propuestas o los partidos, todos los postulantes, también chequé qué tanto están en pro de eso que también yo quiero para el país, ¿no? Porque un poco tomando lo que tú decías, Mano, al inicio, ¿no? De ese porcentaje de interés que hay en el tema de las elecciones, es esto de asumir, ¿no? Generalmente es como que o esperamos al último para poder informarnos, o es como que ya a veces pasa mucho esto de guiarse no sé, pues el boca a boca de lo que mi familia tiene esa postura y ya me comentó desde la postura de mi familia cuál es, pero no es que uno directamente se informe o busque o vaya alineado con qué estoy buscando yo para el país, ¿no? Entonces creo que es importante también hacer como que esta revisión de si vamos a entrar en este periodo nuevo, si van a hacer justo estas elecciones para este periodo nuevo de estos años, qué es lo que quiero ver yo como resultado, ¿no? Para poder también cotejar eso con lo que estoy buscando de en quién voy a confiar mi voto, ¿no? Qué tanto está velando por esos intereses personales que también yo tengo. Claro. Por eso es importante tener un panorama claro. Esa fue la intención de mostrar este gráfico.
pero deberían haber muchos otros más para ver con quiénes tenemos más coincidencias y con quiénes tenemos más puntos encontrados. Hay un ejercicio importante de los medios de hacer ese tipo de resúmenes, no se están haciendo, se eh, abordan las distintas propuestas, candidatos y partidos de manera aislada, y al final es una mazamorra, y, no te terminas visibilizando a qué partido son más afines, ¿no? A tu forma, a tu visión de futuro. Ahí hay un montón de cosas que hacer. El año pasado, cuando hubo las elecciones congresales, se activaron varias herramientas para comparar y revisar información, que lamentablemente este año no se han activado del todo. Transparencia tenía una serie de herramientas bien bonitas, y no, pero sí hay algunas que ya han comenzado a activarse, he compartido una, creo. Alberto, tú tienes, te son bastante familiares estas herramientas, ¿no? ¿Nos puedes comentar de alguna? Bueno, Creo sí, que la yo de creo que los otorongos. sí, el Otorongo Club. Justo ahí tengo unos datitos, más adelante voy a pasar esos cuadros. Y lo bueno es que esta página tiene la información del Jurado Nacional, la tiene ya condensada, ¿no? Todo te lo han ordenado bonito para que no tengas que meterte la chambaza de ponerte a buscar uno por uno todos los candidatos, ¿no? Entonces, yo creo que otro de los puntos con respecto al Perú que queremos se trata de un poco, de repente, tomar esta decisión de una forma más madura. No sé cómo utilizar el término. A lo que voy es que a veces siento que somos muy de ponernos una postura un poco inmadura, infantil, oposicionista, no sé cómo decirlo. No es como que yo digo, yo voy a votar por, no sé, por Verónica Mendoza y de repente Adriana me dice, ay, ya, pero eres un terruco, seguramente tú eres terruco, eres de San Marcos, no, no, debe ser un terruco de todas maneras, que es el otro. Entonces no es como que pensar las Me ha pasado. cosas, no es como No pasa, decir, no pasa. no es como decir Verónica Mendoza tiene tales cosas, yo no estoy de acuerdo con tales planteamientos, sino es mucho a la figura y a lo que puede Juicio. representar, ¿no? Es como, por ejemplo, con ese tema de la izquierda hay todo un tema, ¿no? Más allá de que los partidos o las personas que los representan hayan decepcionado muchísimas veces, porque se esperaba más de ellos, a veces escucho a la gente que dice, ay, pero la izquierda va a destruir al país, pero si el Perú lleva años destruyéndose, es la derecha la que lo iba destruyendo, ¿no? Entonces, no sé cuál es el tema, ¿no? Y incluso cuando he confrontado a alguien y le he dicho, pero la derecha es la que lleva destruyendo el Perú hace décadas, pero si fuera la izquierda hubiera sido más. Entonces es como que son pensamientos muy que tienen ahí, que son cosas, a veces cosas que asumimos, ¿no? Y nos cuesta mucho investigar y ver realmente qué es lo que está sucediendo, solamente es lo que queremos. Yo creo que ese candidato lo va a hacer bien porque, no sé, me tinca que lo va a hacer bien y como me parece, voto por él. Pero es un tema muy de percepción y no de información. Entonces Y no no es se un coteja. voto tan... Ujú, No se coteja, y también exacto. lo que mencioné hace un rato es que se generaliza, ¿no? Que porque, así dijeron o así se comportó en algún tiempo tal, entonces todos los que son de ese tipo son así. ¿No? Y creo que ahí Sí, se desacredita un poco el averiguar, oye, ¿quién está postulando y quién es? ¿No? Porque a veces eso también pasa, o sea, es como que, como es de tal partido, entonces tiene que ser una persona, entre comillas, íntegra o buena o buen postulante, y no me encargo de revisar quién es, o sea, porque es algo que también hablábamos en algún momento, o sea, no solamente es el currículum, es también qué persona es, o sea, qué ser humano está detrás como candidato, ¿no? Porque ahí es donde sí. también uno va a ver la coherencia, o sea, de nada me sirve que tenga un MBA si es que, no sé, pues es o sea, tiene conductas que son totalmente incoherentes y nada que ver con el tipo de perfil de presidente que estamos buscando, ¿no? Entonces, creo que ahí es también esto que tú mencionas, Alberto, de poder no solamente dejarme llevar por el juicio que hay, o el juicio social que hay, o los supuestos, sino realmente empezar también a tomar y asumir ese rol responsable como votante, ¿no? Porque Sí, realmente es algo que también hemos mencionado, somos los ciudadanos quienes por los votos se pone al presidente. No es que alguien elija por nosotros, ¿no? Porque si no, hace tiempo nos podríamos haber exonerado de ello, pero no, o sea, es
es justamente por eso, y creo que también esto de, que hablamos en algún momento, ¿no? El escuchar la postura del otro, porque a veces estos diálogos, estos debates sobre el tema de las votaciones, genera mucho tema de, no, mejor no hablo con eso, porque con lo que hablamos en un momento, de política no se habla, ¿no? Pero ¿cuándo vas a conocer una postura diferente si no tienes la apertura de escuchar también cuál es la opinión que tiene otro respecto a ese partido y por qué le está generando interés, ¿no? Creo que hay como que este juicio también de que, no, es que tales votan por tal porque son unos tal por cual. Y no es un, oye, ¿qué hace que tengan interés en votar en ese candidato? ¿No? O sea, ¿a qué se debe? O sea, porque eso es algo que también nos falta, tomando un poco el capítulo anterior, nos falta como sociedad este tema, ¿no? Poder ser un poco más flexibles ante el voto del otro y no como, ya, lo tacho y es un, no, es que estás mal, ¿no? O sea, tú estás mal y yo estoy bien, ¿no? Sino poder también escucharnos para poder ir generando este diálogo y poder ir enterándonos de cosas que a veces el otro tiene otra información porque ha revisado o de repente yo le puedo aportar algo, pero no desde la imposición, sino desde el argumento, ¿no? Ujú. Claro, además el tema de ser consecuentes, ¿no? Cuando hablamos de cuál es el Perú que queremos, ahí yo lo primero que pienso es en ser coherentes, ¿no? Y digo, yo quiero un Perú sin corrupción, ¿no? Pero tomo mi colectivo pirata, cuando tengo que Ujú, hacer un trámite, si puedo le bajo 10, 20 soles al del trámite para que lo haga rápido. ujú. Si tengo un familiar que quiero que entre a un puesto de trabajo donde yo trabajo, busco la manera de beneficiarlo, de llevarlo a comer al que es el encargado de esa área para ayudar a que pase. Entonces, caramba, Desde sí ahí digo, parte ay, la corrupción, la corrupción, la corrupción, pero, o sea, yo también y participo desde, de ese proceso, ¿no? claro, y desde todo ello, ¿no? Porque también es algo, muchos quieren un país más limpio, quieren ver todo ese tipo de cosas, pero, o sea, cuando pueden, muchos, lo he visto muchas veces, botan el tiquetcito del carro, como si ese tiquetcito solito dijera, me hago harakiri, me desaparezco y ya no existo en el planeta, ¿no? O sea, no. O sacan a su perrito, quieren un país más ecológico, y sacan al perro, no llevan bolsita, o sea, tienes los parques sucios, no porque aparezcan ese tipo de cosas así, porque sí, es porque hay una conducta, ¿no? Entonces, ahí es donde voy como que, okay, ¿quieres también, dónde va esto, no? ¿Quieres también un país mejor? ¿Qué tanto estás dispuesto a comprometerte también a construirlo, no? Porque tampoco es 100% de que allá van a generar un cambio mágico en las conductas de cada quien, ¿no? Entonces, si hay Claro. alguien a quien yo estoy eligiendo y está postulando ese tipo de cosas que son las que yo quiero, también qué tanto yo como ciudadano estoy dispuesto a comprometerme y a trabajarme para poder también ser ese tipo de ciudadano que quiero de ese tipo de país al que estoy postulando ser, ¿no? Entonces ahí Sí. es como que viene tanto como lo de fuera como lo de dentro, como tú dices. Y para agregar a eso, Adriana, también un poco irnos quitando de ciertas posturas que a mi parecer son bastante ridículas, ¿no? Por ejemplo, tomando el ejemplo de las vacunas. Empezó todo ese tema y muchas personas, ay, ¿por qué acá no han comprado vacunas? Somos los peores, seguramente en julio van a llegar. Dicen, no, van a ver para febrero. Ay, pero ¿por qué no, no, muy pronto, no confío en esa? Ok, no hacer el dato al laboratorio, porque primero iban a hacer la Pfizer. No, no confío en esas. Bueno, van a hacer las otras. No, tampoco confío en esas. Ok, luego viene una cierta cantidad. No, son muy pocas. No, luego van a llegar las demás. Pero ¿por qué van a vacunar a ellos? O sea, es como que le vemos la contra, lo malo a todo lo que se plantea y ya son posturas que realmente son ridículas y por parte de los comunicadores o las figuras de, digamos, los influenciadores que tenemos en la televisión, pues bastante miserables, ¿no? Porque más es generar frustración en un país que ya está con la tensión acá, estamos con el tema laboral, estamos con el tema laboral complicado, el tema que no podemos acceder a los servicios sanitarios, no podemos ir a un hospital o a una clínica con facilidad si nos pasa algo porque hay mucho miedo de contagiarnos. Estamos con los familiares, tema social, no hay contacto, tenemos familiares que están falleciendo. Entonces la gente ya está bastante tensa. Y que un político o un comunicador salga a dar estos mensajes que lo único que hacen es alterar más a las personas, pues la verdad es lamentable y también debería marcarnos la pauta de qué canales deberían ser prohibidos y qué periodistas, entre comillas,
deberían ser baneados para siempre de la televisión y de todos los medios de comunicación, porque es absurdo y es triste ver cómo se alimentan de esto, ¿no? Cómo empiezan a generar interacción en sus redes o tener más seguidores en base a decir mentiras, desinformar al pueblo que ya de por sí le cuesta informarse. Entonces, parte del país que queremos también es empezar a tomar decisiones correctas desde cómo nos informamos, ¿no? Ujú. ¿Y qué- Pensar a quiénes seguimos, pensar quiénes son nuestros referentes. Acá podríamos, sí, y acá qué podríamos tipo? diferenciar un poco cómo operan los extremos políticos. Y vemos que hay un continuo que lamentablemente en nuestra poca cultura política como ciudadanos, nos hemos comido ese cuento de la derecha y la izquierda, ¿no? Como las únicas opciones. Ujú. Y bueno, ¿y qué hacen cada uno de estos frentes? La derecha está muy centrada en las cosas como son, ¿no? Y las define como han venido siendo. Mucho tiene que ver el pasado, ¿no? Entonces dice, somos un país minero y tenemos que ser país minero y no hay otra fórmula que no sea país minero. Y así también, con ese pensamiento todo, nada, blanco y negro, comienzan a encasillar las cosas, buenos y malos. Nosotros, grupo de tales personas, de tales afinidades e intereses, somos los buenos y todo lo demás es terruco y demás, ¿no? Chavista, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en un espectro súper amplio. Eh, pero también desde la izquierda pasa, y tiene sus propios sesgos. Eh, y es que están tan centrados en el futuro que tienen un tema de viabilidad, ¿no? Entonces, si vemos propuestas de la izquierda, suelen hacer grandes cambios, pero el análisis de viabilidad, alguien que tenga mínimas nociones de administración o gestión se da cuenta de que no tiene sustento financiero. Vamos a buscar las formas para financiarlo. No, es un poquito más concreto, ¿no? Aterrizarlo. Con indicadores y Es un demás. poquito más ¿De difícil que dónde va a salir? pensarlo. Eh, Ujú. Sí, o sea, porque como idea bonita, cualquiera lo puede hacer y qué bueno que lo hagan, ¿no? Pero, sin embargo, hay un Un equilibrio. Por sustento. eso yo suelo ver considerando esos dos polos, el gobierno tiene que ser un poco más hacia la derecha y el Congreso un poquito más hacia la izquierda. Que justamente el Congreso tiende a plantear estas visiones, ¿no? Esas direcciones, estos nortes, y el espectro de la derecha, no el extremo, sino el espectro más realista, probablemente tenga la chamba de encaminar esto hacia una ejecución viable, sostenible, rentable, para todos. Pero siempre no hablando de los polos, los extremistas, los fanáticos, sino gente más en una perspectiva, con contacto con la realidad. Sin Por embargo, supuesto. recordemos que la izquierda y la derecha son ideologías. Y al igual que la filosofía, sirven para hacernos Ujú. preguntas, para guiar el pensamiento, y ha sido muy bueno históricamente, y hay que tener alguna especie de inspiración. Sin embargo, Claro. en el mundo actual, la ciencia es lo que manda, y afortunadamente tenemos mucha investigación y a veces científicos a nivel de ciencias sociales, desde la economía, las políticas y demás. Investigación empírica, basada en evidencia. Y lo que se encuentra es que ninguna ni la otra son perfectas o son los modelos más funcionales. Cada una tiene elementos que son relevantes para el bienestar en el corto plazo y en el largo plazo. Entonces, no es o una o la otra, es lo que funciona. La ciencia nos permite tomar lo que funciona de cada una y investigaciones hay un montón. Por ejemplo, Ujú. en temas de bienestar subjetivo, que yo les estudiado bastante. El tema de la familia es muy importante, o sea, tener lazos fuertes con un grupo de personas decididas, unidas, es
aporta el bienestar, te da redes de apoyo, te da soporte emocional, etcétera. Que a la derecha se vuelve más conservadora, seguramente le encantaría. Por supuesto, no se habla de qué tipo de familia, ¿no? De familia en general, parejas estables y demás. Pero también la tolerancia y la inclusión aportan mucho a el bienestar subjetivo. Entonces, también la izquierda tiene algo. Entonces, ahí tenemos que basarnos en, más allá de las ideologías que sirvieron, para lo que sirvieron, basarnos en lo que es, ¿no? Y lamentablemente, aunque a muchos políticos no les guste, eh, las ideas terminan su papel cuando ya hay evidencia, ¿no? Entonces, muchas gracias, ideas. eh, te agradecemos lo que has hecho, pero la evidencia tiene que tener un peso más importantes, ¿no? Y lamentablemente todavía no estamos en ese nivel de discusión y deberíamos librarnos, tratar de librarnos de los sesgos tanto de la derecha como de la izquierda, porque no van, Sí. no tienen más asidero en el mundo real, ¿no? En el nivel en el que estamos. Claro, eso, de dejar un poco esas etiquetas, ¿no? Porque es como que o es izquierda o es derecha, ¿no? Pero es como lo que decíamos hace un rato, ¿no? Es como ver, oye, cómo está la sociedad peruana en este momento, cómo está el país y qué necesita. Porque desde ahí es como que se va a saber qué es más funcional. No solamente porque esto sí es lo que, esto sí o esto sí, ¿no? Es como que hay tonalidades, ¿no? Es como que no tiene que ser 100% de uno ni extremista, sino ver realmente cuáles son más aplicables y son más alineados con la realidad. Y para eso, como es ver qué investigaciones hay, cómo está ahorita la sociedad peruana, cómo es el país en todos sus distintos aspectos, y desde ahí poder considerar cuál está planteando cosas más realistas, ¿no? O sea, nada como que sacado solamente de porque quiero y creo que lo puedo hacer, sino es como que, oye, mira, esto es lo que está pasando, este es el sustento, este es el plan de acción que tenemos, y un plan de acción realista, ¿no? Claro. Y ponderando, porque he mencionado que las investigaciones muestran que ambas tienen cosas buenas, pero las investigaciones también muestran que ambas tienen cosas que no aportan tanto, y que posiblemente saquen escosor a las distintas posturas, ¿no? Entonces, quizá en otro episodio podamos hacer una discusión bastante más amplia, porque información hay un montón, pero hay que visibilizarla a la ciudadanía. Y bueno, vamos a hablar un poco, ya yendo a culminar esta segunda sección, sobre las encuestas de las intenciones de voto, ¿no? Y con esto ya pasamos a la tercera y última. Tenemos aquí un cuadro donde comparamos las fechas en que se hicieron las distintas encuestas. Ahorita lo vemos en pantalla seguramente. Las tres encuestas más importantes de intención de voto que tenemos en el país, que son hechas por Ipsos, Datum e IEP. Las tres son de enero, pero de distintas fechas, que es lo curioso. La de Ipsos tiene un rango más amplio, desde el 3 de enero al 15 de enero. Datum está dentro del 8 al 12, y ambas coinciden mucho en sus resultados. IEP, que es la más reciente, del 21 al 23 de septiembre, tiene resultados un poco distintos y probablemente tengan que ver mucho con la segunda ola. Entonces vamos a analizarlos. Eh, y vemos en el siguiente cuadro las intenciones de voto, donde cuando son preguntas asistidas, las intenciones de voto tienen este comportamiento que estamos viendo en pantalla. George Forsyth tiene 13.3%, es el puntero. Luego viene una especie de empate técnico entre Verónica, Jenny Lecano y Keiko. Más abajo están muy cerca Hernández Soto, Urresti y Guzmán. Los demás ya están tan abajo que no, en esta ocasión no vamos a hablar de ellos. Algo interesante sobre estos resultados es analizar quiénes son los más interesados en votar en cada uno, porque nos permite sacar algunas conjeturas de dónde podría estar movilizando cada uno de los candidatos. En George Forsyth vemos que hay unas diferencias significativas, sobre todo en Lima, que tiene la mayor intención. No sabemos si es por el tema de la alcaldía en La Victoria y su relación con Gamarra, que para Lima es un ícono, Gamarra, ¿no?
También los no interesados en política están son bastante afines con Forsyth, probablemente por ser un rostro nuevo. Y las mujeres, ¿por qué? Hay que discutirlo. En Verónica Mendoza, sus principales tiene un patrón de voto mayor en las zonas rurales, y por supuesto en personas de izquierda y en los niveles económicos más bajos, probablemente los que estén necesitando un cambio más profundo del país. Johnny Lescano está fuerte en el sur, 17%, bastante más del promedio nacional que tiene, por ciento, los hombres y las personas con estudios superiores. Keiko Fujimori está más fuerte en el centro, también 17%, los estudios básicos, personas con estudios básicos, 8.8, y entre las mujeres, 8.5. Hernando de Soto está fuerte en los niveles socioeconómicos más altos, en personas que se declaran de derecha, en personas con estudios superiores y en personas mayores, de 40 años a más. Ya para cerrar, Urresti y Guzmán. Urresti está fuerte en los niveles económicos C y en los hombres, mientras que Guzmán es solo fuerte en los más jóvenes. Entonces, vemos de que la intención de voto no es homogénea entre los peruanos y se corresponden ciertos intereses de cada uno, ¿no? Ya podemos quitar el gráfico. Entonces, por ejemplo, vemos de que las regiones geográficas son muy importantes, incluso más para muchos, ¿no? Para Lescano y para Keiko están marcando unas pautas súper claras. Entonces, por aquí podemos comenzar a discutir con amigos y otros miembros de familia y demás sobre sobre qué tan realistas han sido sus expectativas, ¿no? También en Lima vemos de que hay tendencias claras. Forsyth probablemente tenga una afinidad de origen, o es bastante complicado, ¿no? pero, pero por ahí nos trazamos unas líneas de hacia dónde están yendo los intereses slash afinidades. Y bueno, vamos a pasar al tercer bloque, que es cómo tomar una sabia decisión. Y aquí Alberto tenía información que compartirnos. Ajá, ahí justo deberían estar viendo el primer cuadro. Es un cuadrito en el que podemos ver los distintos partidos. Toda esta información que les estoy brindando les he sacado de una página que voy a dejar ahí en los comentarios para que la puedan revisar. En esta página yo fui al área donde se pueden ver la cantidad de antecedentes que hay penales y de otro tipo sumados de cada partido, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el top 3. Alianza para el Progreso tiene 40 sumados, 40 antecedentes sumados. Unión para el Perú tiene 34 y el Partido Morado, que de una manera u otra se quiere pintar como que son decentes y que no estaban metidos en estos problemas, también tiene 34 como suma, ¿no? Ahora, de los penales, el antecedentes solo penales, el que se la lleva es Unión por el Perú, que tiene 19 antecedentes penales sumados entre todos sus candidatos. Y lo curioso es que no es que son todos los candidatos, son un pequeño grupo los que logran juntar toda esta cantidad. Vamos a un segundo cuadrito, en el cual lo que vamos a ver es precisamente hasta Fuerza Popular. Entré a la parte de Fuerza Popular y agarré así súper aleatorio un candidato, me puse a revisar y me pareció súper curioso lo que declara en bienes inmuebles, declara un departamento con un valor de 27.000 soles y una casa con un valor de 10.000 soles. Eh, ¿Cómo les explico que es bien complicado que una casa o un departamento cueste en esa cantidad? Y pueden revisar, ¿no? No Yo sé quiero dónde se... encontrar casos así, Sí, para no dudar frente a definitivamente tus sueños. me suena tan extraño y justo dije, ah, mira, no tiene tantos antecedentes penales como esperaba y encontré ese detalle, ¿no? Entonces, qué extraño las cosas que declaran. Puede ser un error, como puede ser un obvio intento de no dar información correcta, ¿no? Y real. Vamos al siguiente cuadrito en el cual entré. ¿A qué partido fue que entré? Ah, Por el ejemplo, Victoria Nacional. Forsyth
en distintas elecciones ha declarado distintos lugares de nacimiento. Ha declarado, em, Venezuela lo ha declarado ahora último, luego había declarado Lima y no me acuerdo qué otra ciudad. Entonces, hay un tema sistemático en declarar mal. Sí, Entonces, claro. pueden ser errores, por supuesto, pero cuando ya es recurrente, aquí hay algo, ¿no? Bueno, ya te interrumpo Había más. un candidato que no recuerdo ahorita cuál era, pero reportaba algo de 220.000 soles anuales, ya era lo que él declaraba, pero no tenía ni una moto, ni una bicicleta tiene entre sus bienes, ¿no? Entonces a mí me parece súper curioso que no inviertas en tener algo, o sea, no sé, me parece raro, porque el que tiene cierta cantidad de dinero justamente trata de invertirlo, ya sea en un carrito, una moto, de repente un terreno o algo por el estilo, ¿no? Bueno, vamos al tercer cuadrito que había preparado, es uno que está ahí, el icono que dice Victoria Nacional. Y lo que me llamó la atención de este caso es que tiene tres antecedentes penales que son fuertes, ¿no? Son lesiones y tres sobre lesiones. Entonces, me llama la atención cómo se puede dar repetidamente ese caso y en los y en los otro tipo de antecedentes tenía más todavía. Entonces, ¿cómo es que llegamos a ese punto, no? Que una sola persona te acumula tres penales y tenía como 14 del otro tipo. No recuerdo muy bien los otros, pero como les digo, pueden entrar a la página y revisar con calma. Miren, esta ha sido una búsqueda que he hecho en 5 minutos, ¿ah? No es que me puse a buscar a ver cuál es el que tiene más, no. Así random, me entrego uno y ¡pum! Apareció toda esta información. Y vamos para el cuarto cuadrito que preparé. Bueno, ahí es sobre una agrupación Avanza País y esta persona que está postulando tiene dos antecedentes por violencia familiar, uno por robo, dos por lesiones graves y una que no especifica. Pero honestamente me parece increíble cómo podemos tener esos candidatos, ¿no? Cómo, cómo en un partido se puede hablar sobre decencia, sobre que van a hacer algo por el país, que van a luchar contra la corrupción, que van a mejorar nuestras condiciones cuando observamos ese tipo de detalles. Entonces, nuevamente, recordemos, cuando nosotros votamos por un partido, por un candidato en particular, no solamente votamos por él, votamos por todos los que están con él en ese partido. Un caso muy claro podría ser el de Johnny Lescano, que va con Acción Popular. Si bien él quizás, la gente puede tener una percepción quizás positiva sobre Johnny Lescano, recordemos que quienes lo acompañan son Vitocho, Merino y toda esa gentita que estuvo detrás del golpe y que en menos de una semana hicieron todo el daño que se pudo hacer en 6 meses, lo redujeron y sin contar el tema de las marchas, ¿no? Y el exceso de violencia, etc, etc, etc. Entonces, es importante que consideremos que si bien ese candidato en particular te puede parecer bueno, por decirlo de alguna manera, es importante ver quién lo acompaña, no solamente en su partido, sino también revisar la plancha por el Congreso. Porque, miren, con un ejercicio de 5 minutos, los casos que encontré, ¿cómo será si nos ponemos a investigar con calma y con detalle uno por uno, ver todos los partidos? Entonces, ¿qué clase de personas, como menciona Adriana, ¿no? No solamente es la trayectoria académica de la persona, sino la trayectoria personal. Y un caso en el cual tenemos un candidato que tiene una denuncia por robo, dos por violencia familiar, dos por lesiones graves, entonces, ¿de qué clase de persona estamos hablando? Es importante que revisemos. Está ahí toda la información condensada para que no tengan que dar muchas vueltas. Ahí voy a dejar en el comentario, en la caja de comentarios, el enlace. Entren, revisen, dense un poco de tiempo. Les encanta forzar. Ya, entren y miren quién está acompañando en su plancha. ¿Quiénes van para el candidato al Congreso? Y dense una mejor idea de qué clase de partido es por el cual ustedes quieren votar. Y lo que descubran, por favor, compartan, porque probablemente ese ejercicio, tiempo y esfuerzo que ustedes hicieron para averiguar lo que terminen averiguando, se lo pueden ahorrar a otra persona y ayudar a tomar pues, una decisión más sabia. Entonces, pero siempre
un tema de realidad, ¿no? Con datos verídicos. Porque, de hecho, uno, como hace Willax, el que no te cae, te inventas cosas malas y, y está la tentación dando vueltas, ¿no? De hacer eso. Pero, sin embargo, puede pasar también de que buscando información de alguien que no te cae, te das cuenta de que no era tan malo como creías. Y tenemos que estar abiertos a la realidad, a que la realidad prime sobre las intenciones, actitudes e intereses trazados a priori, ¿no? Entonces, Sí, yo también me ha pasado que teniendo candidatos que no me caían para nada, conociéndolos un montón, o un poco más, me di cuenta que un montón de las cosas que se decían no eran tan ciertas como. Y también me ha pasado lo contrario, ¿no? Que candidatos que creía un poco más positivos terminaron siendo nada que ver. Entonces, eh, siempre la verdad debería terminar siendo un criterio, nos gusta o no, porque eso se traduce en, en que si es que van a tomar decisiones o no. Entonces, uno debería delegarle o encargarle su futuras decisiones importantes a los que verídicamente tienen cierto patrón y no los que idealmente o supuestamente los tendrían. Entonces, es bueno distinguir estos dos mundos. No sé si tengan más comentarios sobre cómo tomar una decisión de manera sabia en este punto. De hecho, nos quedan bueno, muchos temas en el sí, la tintero, verdad es que es pero bastante. creo que tenemos que dar. Yo solo quiero agregar de que buscar información para tomar una sabia decisión no es algo que le competa solamente a los periodistas o a Transparencia, al Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, organismos eh, incluso internacionales, ¿no? Buscar información para poder tomar esta decisión que vamos a tomar todos los peruanos no se trata de los demás, de la información que van a buscar ellos. Ahora todos nosotros tenemos la capacidad de buscar información, de acceder a información. Entonces, apoderémonos de estas prácticas y hagámoslo como un ejercicio propio, ¿no? Así como te metes al Facebook a stalkear a tu ex o al amigo que no te cae o a quien sea, te puedes meter a uno de estos portales y stalkear, ¿no? A ver qué está haciendo tal candidato, cuáles son las cosas que ha hecho, meterme a su Facebook principal, ver cuáles son sus ideas, porque, no sé, pues me imagino una persona que de repente sale, que te digo, a ver, un partido que sea ya con el de Frente Amplio, no sé, un candidato que ahora sale hablando, ¿no? De que sí, que él apoya a la Unión Civil, ¿no? Me meto a su Face o su cuenta de Twitter, me pongo a bajar y veo que se la pasa insultando a la comunidad LGTBI o haciendo comentarios en contra de la Unión Civil. Entonces, así como stalkeas a otras personas, stalkea a los candidatos por los cuales quieres votar. Busca un poco sobre su vida, busca videos de hace años, qué son las cosas que decían, dónde estuvieron participando. Tenemos una habilidad, yo creo, única para stalkear. Cuando queremos buscar información, la encontramos. Entonces, apoderémonos de este ejercicio de investigar a los candidatos. No es responsabilidad de los periodistas ni del jurado. ¿Qué es lo que hace la gente? Ay, que los periodistas mienten, que el jurado no hace bien su trabajo, etc., que la información que dan no es válida. Bueno, entonces haz tu propia investigación. Tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Empieza a hacerlo tú en vez de Y quejarte de que no los estamos compártela. haciendo de buena manera. Y compártela, como dice Madrid, comparte. Sí, sí, Adri, yo algo también coincido. Sí, coincido con eso, de informarse, de que toma un poco esto que tú dijiste en algún momento en un episodio anterior. Es como cuando te vas a comprar una casa o te vas a comprar un carro, o sea, no es como que, ah, ya, en el momento veo y ya este es, ¿no? O sea, te detienes a ver realmente si va a ser funcional para la necesidad que tienes y sobre eso también es que empiezas a tomar una decisión. Es como un poco llevando en un plano más grande, es como lo mismo, ¿no? O sea, es una inversión que vamos a hacer de a dónde vamos a colaborar para tener como ese resultado como país. Entonces, no es que el voto sea un, ah, ya voy y marco, no, es como que es un, oye, estoy dando ese voto para algo que va a ser trascendente también, ¿no? Entonces,
Creo que es con esa conciencia, empezar a poder mirarlo desde una perspectiva distinta, porque desde nosotros que somos los votantes es que tiene que también venir ese cambio que estamos buscando. Entonces, informarte, darte el tiempo, hay plataformas, algo que dijiste hace un rato es también ver en qué medios estoy buscando la información y también qué tanto me quiero invertir en sitios en donde solamente me están conectando con información que probablemente no sea verídica o me están llevando al tema de angustiarme en vez de darme soluciones o darme formas de ver qué hay y cómo lo puedo evaluar, ¿no? Entonces, este tema de tomar esa responsabilidad, de informarte, de compartirlo, sin sesgo, ¿no? Oye, eso es lo que yo averigüé, si te sirve, genial, porque estoy cooperando a que tú también practiques ese discernimiento, que tú también elijas conscientemente o desde donde quieras elegir tu voto, para tampoco no malgastarnos, ¿no? Porque realmente hablar de política no tendría que ser algo tan tedioso ni tan malo como se le ha puesto la etiqueta por tanto tiempo, sino es el poder compartirlo. Y algo que hablamos en la anterior es esta libertad de expresión, que poder dar mi opinión, pero también desde qué conciencia le estoy haciendo, ¿no? Y en qué forma. Entonces, si quieres propiciar este tema, pues hazlo desde una manera neutral, al fin y al cabo estamos informando como lo que estamos haciendo aquí en este espacio, ¿no? De poder compartir para que cada quien también pueda tener esa información y pueda tomar su decisión en base a hechos objetivos, en base a no, digamos, rechazar o no tomar en cuenta, mejor dicho, estos datos como los que tú acabas de dar, ¿no? O sea, porque hay candidatos, pero esos filtros de quién tiene antecedentes penales, etcétera, todas esas declaraciones, pues eso no necesariamente se hace y eso sí está, ¿no? Porque hay quienes sí se dedican a hacer todo este filtro. Y también si queremos justamente tener un país menos o no corrupto, sin corrupción, es también estar presentes con revisar ese tipo de datos, ¿no? Porque a la final también eso es importante. De nada sirve que quiera un país sin corrupción si estoy eligiendo gente que probablemente por todos los indicadores que estoy viendo haya mucha probabilidad de que sí lo esté ejerciendo, ¿no? Entonces, desde ahí también es empezar a ser más presentes con los otros. Claro. Y salir un poco de los círculos, ¿no? Porque normalmente nos permitimos hablar de política con los cercanos, pero vemos, y probablemente mucha gente que sí conecta a Internet, sean de niveles, en un sesgo de ser de niveles un poquito más altos y jóvenes, vemos que son los que más están interesados en la política, al menos en esa campaña electoral. Sin embargo, tenemos que activar la discusión con otros grupos, ¿no? Entonces, si tenemos contacto con personas de distintas edades, permitámonos discutir con ellos también. Quizá no se van a enterar mágicamente por las redes sociales o por los medios tradicionales, sino tenemos que ir a llevarles información verídica o de calidad, también con personas de distintos niveles socioeconómicos. Probablemente con nuestro compañero de trabajo ya estemos hablando, pero tenemos que tratar de, de activar esos grupos que no están tan interesados como nos muestran los datos del IEP, ¿no? Que fue el primer gráfico que presentamos. Entonces, hablemos 360, ¿no? Con el círculo cercano, pero también con los que no son tan cercanos, porque probablemente ellos también tengan muchas curiosidades, dudas, sin embargo, no están haciéndose ni el tiempo o tengan la actitud en el caso de los mayores, por ejemplo, con este mito de no, en la mesa no se habla de política, no estén teniendo suficiente actitud para escuchar ideas nuevas, utilizarlas. Entonces, es una chamba que tenemos de hacerlo un poquito más allá, ¿no? De nuestro círculo más íntimo, cercano. Bueno, creo que hemos hablado un montón de cosas. Por ahí generamos algunos análisis más, pero que ya por tiempo no hemos puesto acá, así que probablemente tengamos otro encuentro para aterrizar esto. Hay que también hablar sobre lo que pasa en el tema presidencial y en el tema congresal. Es muy interesante distinguirlos y ver por dónde puede ir el camino, pero bueno, creo que ya podemos ir cerrando. No sé si chicos tengan ideas
adicionales para cerrar el episodio? Yo solo quiero agregar una ¿O la cosita más, por transmisión? favor. Cuando hablen de política, véanlo como una oportunidad de aprender un poco más. No se lo tomen personal, no vayan a discutir, no vayan con la camiseta de que este es mi partido y no hables mal de él y te empiezas a ir a discutir, pero cuando vas con la pierna en alto a hablar de esos temas, al final no terminas aprendiendo nada y terminas discutiendo. Entonces, es un poco ir con argumentos, pensando, y si te dicen algo que no sabías, bueno, reflexionarlo, no se lo tomen personal. Recuerden que esto, al fin de cuentas, debe ser una decisión más pensada y racional que emotiva y pasional. Eso. ¿Alguien más? No, de mi parte no, y bueno, hacer la invitación, más que nada ya para cerrar, ir cerrando, de que vamos a empezar a abrir buzón de consultas, así que Ay, aprovechar sí. el próximo episodio, que empiecen también, dejamos abierto el inbox para quienes quieran hacer buzón de consultas, el próximo episodio va a ser sobre eso, así que aprovecho para hacer la invitación a que si deseas hacer alguna consulta y que la digamos, así como hicimos en el episodio anterior del año pasado, pues puedes dejarnos tu mensaje en nuestro buzón de la página y con todo gusto de poder atendernos. Es cierto, por favor, no se olviden. Lo van a dejar por inbox, no lo dejen en los comentarios. Por inbox dejen sus comentarios, sus preguntas, y la otra semana vamos a estar resolviéndolas. Puede ser de los temas que usted... Recuerden que somos psicólogos, así que vaya dirigido por esa línea. Puede ser sobre temas, desde temas sociales hasta temas de pareja, familiares, niños, etc, 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 lo que quieran. Vamos a estar respondiendo todo y bueno, ojalá que salga tan bueno como el de la vez pasada, que en realidad estuvo muy entretenido y hubieron muy buenas preguntas y muchas personas aprendieron o pudieron saber muy bien cómo manejar ciertas cosas con las cuales se identificaron en el momento de ver. Buenísimo. Entonces, estamos viéndonos. Muchas gracias. Cuídense. Hasta la próxima, chao. Chao.